Dialogando con el Padre en Raúl Sánchez, el día 23 de septiembre, día miércoles, ¿no?, del año 2020, se va a proclamar en la misa, ¿no?, como primera lectura, un texto del libro de los Proverbios. Los libros de los Proverbios hacen parte del libro de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura. Pues bien, quiero tomar pues lo que nos dice este corto pasaje, estos cortos proverbios, ¿no?, que está en su capítulo 30, versos 5 al 9. Dice así: las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en Él. No agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Dos cosas te pido, Dios mío, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan, porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a probar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Bueno, esto es palabra de Dios. Quiero pues simplemente decirles a ustedes, queridos hermanos católicos, que no debemos nunca de dejar de leer la palabra de Dios. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque resulta que toda nuestra doctrina, ¿no?, toda nuestra enseñanza, todo lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por obediencia a su Padre Dios, pues está contenida en esta palabra y en la tradición. Es la revelación pública. Por eso inicia este texto, este corto pasaje de Proverbios, con lo siguiente: las palabras de Dios pasan cualquier prueba. Son un escudo para los que confían en Él. Es decir, la palabra del Señor puede estar sometida a cualquier cosa y siempre va a decir la verdad. Pueden tratar de cambiarla, de sustituirla, de desvirtuarla. Siempre esa palabra va a decir la verdad. Y cuando tratan de torcerla, de interpretarla equivocadamente, entonces pues no se va a poder. Y le voy a dar un ejemplo para que usted, o le voy a dar más bien un dato para que usted se dé cuenta que así son las cosas. Resulta que la Iglesia Católica tiene algo que se llama el magisterio, que está conformado por el Papa y los obispos, que son los que dicen, esto se debe entender así, esto es así. El magisterio precisamente fue el que estableció: estos libros no son inspirados, estos sí son inspirados. Este texto lo que quiere decir es esto. Ahí en la enseñanza del maligno, ¿no?, la realidad de los milagros, todo eso lo ajustó, lo organizó, lo explicitó, lo estableció el magisterio. Por eso la Iglesia Católica es la autorizada para saber qué es lo que dice aquí, cómo se interpreta, porque ella fue la que tomó el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito, y fue la que elaboró, escribió, organizó, compiló el Nuevo Testamento. Por eso es que la Iglesia Católica es la que sabe. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué los protestantes no? Porque los protestantes no hicieron, no constituyeron, no compilaron, no escribieron el Nuevo Testamento. Fue la Iglesia Católica la que tomó el Antiguo Testamento, ya con el Nuevo Testamento escrito, unieron esos dos testamentos y conformaron la Biblia. Por eso es la Iglesia la que sabe, la Iglesia Católica. 1500 años después, Martín Lutero cogió la Biblia, empezó a decir: estos libros no, estos libros no,
estos libros no los acepto, esto no se interpreta así, esto es una mentira, esto está mal interpretado. Por dicho, la Iglesia Católica se equivocó durante 1500 años y llegó un gran iluminado y dijo, ahora sí, llegó Martín Lutero, esto se estudia así. Y resulta que eso que hizo Martín Lutero fue lo que llevó a esta pesadilla que vimos hoy en día que se llaman las sectas protestantes. Ponga atención lo que estoy diciendo. Sectas protestantes, no estoy hablando de los hermanos protestantes, ni de su manera de ser, ni de sus familias, ni de su proceder, ni más faltaba. Estoy hablando de lo que hizo Martín Lutero, una pesadilla, un revoltillo, la cosa más pavorosa, y por eso sectas protestantes, porque ellos no tienen magisterio, y por eso cada grupo protestante tiene su manera de explicar la Biblia a su acomodo. Entonces estos dicen que Dios es un Dios trino, este dice que es un Dios unicitario, que los niños no se bautizan, que se tiene que bautizar ya grandes, que el día del Señor es el día sábado, que Jesucristo no es Dios, sino un ángel. A ver si no. Sabemos quién, cuándo y dónde se originaron estas sectas protestantes, lo sabemos. La Iglesia Católica, con su magisterio, tiene unidad de doctrina, unidad de gobierno, tiene estructura, es orgánica y tiene pecado. Y ese pecado que tiene es lo que se ha venido a ver de manera más notoria desde más o menos desde la segunda mitad del siglo XX para acá. Es decir, desde hace como 70 años se está viendo algo bastante enrarecido, algo bastante complejo. Durante estos 70 años se respira un ambiente asfixiante porque han querido cambiar la doctrina, la enseñanza. Están enseñando otras cosas. Entonces, providencialmente, el día miércoles se propone dentro de la liturgia de la palabra el libro de Proverbios, en su capítulo 30, versos 5 al 9, cuando dice las palabras de Dios pasan cualquier prueba, hermano. Tienen veracidad, tienen certeza, tienen rectitud, tienen justicia. Son un escudo para los que confían en Él. ¿En quién? En Dios. Un escudo. Y el escudo es un elemento que utilizaban los soldados de hace unos buenos siglos para la defensa de su cuerpo frente a los ataques. Hoy existe otro tipo de elementos para defender los ataques. Pero en aquella época se usaban mucho los escudos. De hecho, ahorita algunos policías utilizan unos escudos que son como transparentes para poder ver al atacante y poderse defender. Entonces el escudo es un elemento de batalla, es un elemento de confrontación, es un elemento que sirve para estar en la guerra, en la batalla y poder protegerse. Entonces dice así: las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en Él. Entonces esa palabra es la que te va a proteger. Si usted, hermano católico, se sustenta en la palabra del Señor, la entiende a la luz del magisterio, usted no va a ser vencido. ¿Qué problema para que la palabra del Señor sea leída, discernida, analizada, estudiada? Ayer veíamos cómo el Evangelio nos enseñaba que
el que escucha y pone en práctica la palabra de Dios, esa es familia de Jesús. Vuelve la palabra, y hoy en el libro de Proverbios también nos habla de la palabra. Hay gente que le gusta mucho la oración, y eso es maravilloso. Que les gusta estar frente al Santísimo 1 hora, 2 horas, y eso es maravilloso. Hay gente que le gusta ayunar, y eso me parece maravilloso. Hay personas que les gusta colaborar en un montón de cosas de la parroquia, y eso me parece maravilloso. Hay personas que tienen excelente voz y que cantan en los ministerios de música de las parroquias, y eso me parece maravilloso. Todo eso es buenísimo. Síganlo haciendo, ni más faltaba. Pero si no saben la palabra del Señor, van a estar desprotegidos, no van a tener el escudo. Por lo tanto, viene un ateo y le dice cualquier sandez con disfraz pseudocientífico y lo tumba. A ver, díganme una cosa, si hubo diluvio o no diluvio, ¿dónde está el arca de Noé? A ver, ¿Adán y Eva sí existieron o eso es puro cuento, eso es un símbolo? A ver, ¿usted qué va a decir? Si viene un protestante y le dice a usted, a ver, muéstreme, a ver, la Eucaristía es un símbolo. La Eucaristía es un símbolo, eso se lo inventó la Iglesia Católica en el siglo XII. ¿Usted qué le va a decir? Llega otro y le dice, no, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un ángel. Lea la Biblia, mire. ¿Y usted qué le va a decir? ¿Usted cómo se va a enfrentar frente a un mundo hostil, ateo, gnóstico, masón, con criterios relativistas, secularistas, envolventes, narcotizantes, llenos de misericordina? ¿Usted qué va a decir si no tiene el escudo? No tiene la espada, dice San Pablo. Aquí lo nombran como escudo. San Pablo le dice la espada de la verdad. Tiene la verdad. Y la espada también es un elemento de batalla, de contienda, de lucha. Muchas personas se dejan envolver, pierden enfoque de vida por no tener instrucción bíblica. La Biblia es lámpara para nuestros pies, no nos dejan tropezar. La Biblia nos muestra la realidad de Cristo Jesús, su mensaje, su amor, su autoridad, su regaño, su consuelo, su esperanza. Pero tenemos que saberla. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice Oseas. Y entonces toda la gente que está en los grupos de iglesia, que van al Santísimo, que rezan el rosario, que colaboran en la parroquia, que son la mano derecha del párroco, que no se desprenden del obispo, qué bueno que hagan todo eso, que eso es maravilloso. Pero por favor, primero lean la Sagrada Escritura. Lean la Sagrada Escritura. Usted no sabe, querido hermano, según mi experiencia, que hay señoras, muy buenas señoras en la parroquia. Oiga, esto es una maravilla de colaboración de estas damas. Son muy serviciales, muy hacendosas, muy detallistas, muy buenas damas en la parroquia. Excelentes estas hermanas. Pero sus hogares, una cosa que da grima, qué tristeza. No saben manejar a sus hijos. No se entienden con el esposo. ¿Por qué? Porque no están sostenidas en la palabra del Señor. A mí me da mucha pena, pero esa es la experiencia que yo he tenido. No leen la palabra del Señor. Hay que levantarse o acostarse o en la media mañana con la palabra del Señor. Cuando uno desconoce esto es cuando uno empieza a hundirse. Y todos hemos pasado por esa hediondez y esa pesadilla cuando uno le da la espalda a la palabra del Señor
Y cuando uno le da la espalda a la palabra del Señor, es darle la espalda al mismo Dios que nos habla. Y si le damos la espalda a Dios que nos habla, entonces empezamos a pecar. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora en nuestra iglesia? Nos están predicando otra palabra. ¿Qué es lo que dice aquí este proverbio, este libro de Proverbios, este texto de Proverbios que estamos compartiendo? No agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Hoy le están no solamente aumentando, sino que le están quitando. Por ejemplo, el Señor dice, conviértete y cree en el Evangelio. Eso es palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Conviértete y cree en el Evangelio. Hoy, ¿qué nos dicen? Hoy no nos dicen conviértete, ni cree en el Evangelio. No, no dicen nada. Hoy nos dicen otra cosa. Conversión. Pero no al Evangelio. Otra conversión, nos hablan de otras conversiones. Eso es agregarle cosas que no es de la palabra. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso, querido hermano? Si le agregamos cosas que no son de la palabra del Señor, eso es otra palabra. A mí me da mucha pena y con mucho respeto lo digo, pero hay palabras que no son del Evangelio y que se nos están predicando como si fuera el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice el Señor. Hoy no nos hablan de conversión, sino de aceptación. Acéptelo. Compréndalo. Asúmalo. No lo juzgue. Sí, pero ¿a quién? Ese mensaje va dirigido ¿a quién? Pues a aquel que vive en adulterio o vive en unión libre o tiene preferencias hacia el mismo sexo. Ahí es cuando usted tiene que comprenderlo, ahí es cuando usted tiene que ayudarlo, ahí es cuando usted no lo tiene que juzgar y es cuando usted lo tiene que asumir frente a esos que cometen esa realidad, esos pecados. Frente a los otros, ni frente al asesino, ni frente a la prostituta, ni frente al corrupto administrativo, ni frente al lampón, ni frente al que tima, ni frente al que roba. A esos hay que juzgarlos, no hay que tolerarlos, hay que excluirlos. ¿Ve? Otra palabra. ¿Y qué cosa para que la gente se dé cuenta de eso? No lo juzgue, déjelo. ¿Pero quién es usted para juzgarlo? ¿Es que acaso usted no comete pecado? ¿Es que acaso usted no comete errores? Mire cómo sufre. ¿A quién le dice eso? Al que está en adulterio, al que vive en unión libre y al que está, no, ejerciendo la homosexualidad. Pero por ejemplo al ladrón no, o al secuestrador no, o al que viola niños no. Ahí no hay comprensión, ahí no hay tolerancia, ahí no se dice no lo juzgue, ahí sí la gente se calla el pico, como decimos en Colombia. ¿Qué clase de palabra? Eso es otro evangelio, eso es otra palabra. Por eso, qué bueno que dice este texto de Proverbios, eso tan hermoso como lo enuncia. Las palabras de Dios pasan cualquier prueba. Cualquier prueba. El Señor no miente. El Señor no esconde. El Señor no nos pinta las cosas colores gris. Él dice sí y dice no. Pasa para cualquier prueba. Aquí tenemos una traducción que dice lo siguiente en cuanto a qué pasa para cualquier prueba. Dice, toda palabra de Dios está garantizada. Está garantizado. No hay por qué temer, no hay por qué dudar. Es palabra de Dios y se cumple. Es.
No agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Cuando le agregamos palabras al Evangelio, a la palabra de Dios, que nunca habíamos escuchado, entonces usted, como conoce la palabra del Señor, usted ya tiene un escudo que va a proteger de esa afirmación, porque esa afirmación novedosa lleva veneno. Y usted dice, no, papá, entonces va a frenar esa palabra, que no pertenece allí, que no pertenece al vocabulario de Dios. Nos hablan de conversiones. No, la única conversión es a Cristo Jesús. No hay otro tipo de conversiones, no. Conversión a Cristo Jesús. Otro tipo de conversión, eso es una realidad. Puede ser una realidad de orden psicológico, de orden de anímico, sociológico, político, ideológico, lo que usted quiera. Pero la única conversión que existe es conversión a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Cuando uno se convierte y cree en el Evangelio, ¿qué significa? ¿Convertirse de qué? Convertirse de nuestro propio pecado. Da la vuelta, metanoia, cambio de mentalidad y seguir a Cristo y crean en el Evangelio. La buena noticia. El lenguaje cautivador, el lenguaje novedoso, el lenguaje fascinante, vendrán con doctrinas extrañas y cautivadoras, según las inclinaciones de cada quien. Hermano, si usted no lee la palabra del Señor, si usted no tiene el catecismo de la Iglesia Católica que le puede explicar o explicitar lo que tal vez usted no puede entender porque hay pasajes complejos. Pero si usted se va familiarizando con el vocabulario, con el lenguaje del Señor, con lo que el Señor presenta, con su palabra, usted se va viendo, va conociendo la voz de Dios. La voz de Dios la va conociendo. ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué verbos, qué sustantivos, qué adjetivos, qué proverbios utiliza? ¿Dentro de qué contextos usted va comprendiendo? Por lo tanto, cuando escuche una palabra, como dice aquí, que se agrega, no agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Esto que digo acá puede sonar bastante duro para muchos. Pero es que una cosa sí es bien clara. El magisterio de la Iglesia nos enseñó a conocer muy bien la voz de nuestro pastor. Cuando nos vienen con lenguajes distintos, uno los capta y uno dice, ese no es palabra de Dios. Ese no es el lenguaje de nuestro Dios. Esas no son expresiones de nuestro Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y si usted no conoce la voz de su pastor, es porque usted no es oveja de este redil, sino de un redil distinto, puede ser protestante, de un redil gnóstico, de un redil ateo, de un redil, pero no el del Señor. Porque las ovejas que pertenecen al redil del Señor conocen la voz del pastor. Y uno dice, ese es mi pastor. Ese es el que me lleva a fuentes tranquilas y a pastos abundantes. Ese es el que lleva el cayado en su mano y la vara en el otro. De ese pastor yo me fío, porque tiene una palabra que pasa toda prueba, una palabra garantizada que no me va a dejar confundir en un mundo tan hostil, tan negro, tan sinuoso, tan mentiroso, tan oscuro como el que estamos viviendo. Cristo Jesús es la luz del mundo y tiene una palabra porque es el buen pastor.
Si usted no lee la palabra del buen pastor, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no escucha en práctica la palabra de Dios, usted no es familia del Señor. Usted no pertenece al redil del Señor. Usted pertenece a otro redil. Tal vez muy bueno, tal vez muy santo, tal vez muy novedoso, pero no al de Cristo. Y nosotros somos cristianos y somos católicos. Acérquese a la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.